te lo vuelve a poner la imaginación un poquito más perfeccionado, es decir, con contornos más ajustados, porque perfecciona, y no le importa tanto el colorido, sino va más al meollo, a las dimensiones, ¿no? ¿Ok? Ya te perfecciona un poquito eso, pero es pura, bueno, no tan pura, pero es reduplicación de lo que antes has visto, has oído, etcétera, etcétera. Es la misma imaginación, la única imaginación que tienen los animales. Los animales vuelven a poner en presente experiencias de su vida. Con la cogitativa, pues trazan sueños, proyectos, pero con imágenes, es decir, no con nuevos bichos o con nuevos, sino con imágenes, repiten las imágenes. Nosotros tenemos ese primer nivel de imaginación que es repetitiva, ese se llama idética. Ese es el más básico y el menos cognoscitivo, pero nuestra imaginación tiene niveles muy altos. Una de ellas es la imaginación proporcional, es decir, la que te compara asuntos. Esto es más grande que lo otro. Esto, es decir, si tú ves, por ejemplo, si tú estás viendo, no te diría, si tú estás viendo esto, ¿ok? Tú te imaginas la dimensión que puede tener entero el artefacto. No te imaginas un submarino ahí abajo, ¿no? ¿Se entiende? Esa es la imaginación proporcional. O si ves, por ejemplo, yo qué sé, vas por ahí y ves una parte de un animal, una pata de elefante, solo ves una pata. Te vas al zoo y ves una pata. Está escondido detrás de unos árboles. Tú dices, te asustas enseguida, porque tu imaginación dice, pues proporcional a esta pata tiene que haber un bicho de mucho cuidado, ¿no? Se ve. Después tienes la imaginación, bueno, muchos niveles, asociativa, es decir, la que forma nuevos objetos imaginados que nunca jamás has visto y que son composiciones. Algunas veces a eso los que se dedican a la estética lo llaman imaginación creativa. Es decir, pues típicas imágenes esas de centauro, de sirena, pez y mujer, hombre y caballo, etcétera, etcétera. Miles de composiciones. Esa es la imaginación asociativa. Y la más alta de todas, es decir, tenemos muchos niveles, que todo funciona con imágenes. Los animales no tienen esos niveles. Solo el de repetir. Es decir, más o menos el que tenemos tú y yo en los sueños. En los sueños no somos demasiado creativos, sino que repetimos cosas que nos han pasado, un poco modificadas, pero casi siempre repetimos. Esa es la imaginación onírica. Bueno, pues la más alta de todas las imaginaciones que tenemos es la simbólica. Es la que nos sirve, es la más creativa. ¿Y esa para qué sirve? Pues para hacer todo lo que es la cultura. La cultura, todos los cacharros que hacemos, todos los chismes en navarro que hacemos son remitentes. Quiere decir que unos se refieren a otros, tienen correspondencia. Es decir, cuando tú ves uno, no te quedas solo en ese uno, sino que ese cacharro remite a otras cosas. Por ejemplo, la silla, la mesa que es plana, a poner cosas encima para que estén bien, planas, etcétera, ¿no? Muchas cosas, el bolígrafo, el papel, miles de cosas, son remitentes. Las herramientas. Una herramienta que tenga esta forma servirá para tornillos de esta forma. Otra que sea un punzón servirá para madera o para otra. Todas las cosas que hacemos, todos los cachivaches culturales son remitentes. Sin apelar al lenguaje, que es lo más remitente entre lo físico,
las imágenes que nosotros hacemos a veces son muy significativas, muy remitentes. Por ejemplo, el cine es muy imaginativo, en este sentido simbólico, muy remitente. Tú puedes hacer cine de dos maneras, o hacer un documental que duerme a cualquiera, es decir, te voy a explicar cómo es la vida del tigre, desde chiquito, y empieza el rollo, y te pasas horas, ¿ok? Eso es un documental, eso es poco creativo. O puedes hacer una película muy simbólica, muy remitente. Es decir, que en un gesto, en una escena, diga muchísimo. Por ejemplo, este año les he puesto, se me ocurre el ejemplo que les he puesto este año. Tienes, no sé, ahora soy poco creativo. Tienes a una señorita vestida de novia, toda contenta, toda jiji, jaja, primera escena. Cambia la escena, toda despeinada, ¿ok? Aburrida, tumbada por ahí. ¿Qué ha pasado? Sí, genial. Cometió matrimonio. ¿Ok? Se ve, ¿no? Es decir, no hace falta demorarte 3 años rodando para saber en un flash, eso es simbólico. Es decir, la clave de los símbolos es decir mucho con poco. Cuanto más digas con menos materia, eso es más creativo. Tú fíjate que la liturgia cristiana tiene símbolos que son magníficos. Léete el Apocalipsis de San Juan. Tienes 2 letras. 2 letras son 2 letras. Te gustan o a lo mejor no te gustan nada, ¿no? Pero las pones en... esos 2 signos gráficos los estás usando como símbolo. ¿Símbolo de qué? Del origen y del fin. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no? Más liturgia. Viene semana de Pascua y los sacerdotes ponen encima del presbiterio un cirio muy grande. Una vela que siempre que hay misa la enciende. Luz. Cristo es la luz, ¿no? Esto es un símbolo. La liturgia es tremendamente simbólica. Juanfer, esto lo explicaba, Pablo usa el ejemplo de Hitchcock, ¿no? Y el suspenso. No, pues no ¿Te sé. acuerdas? No. En algún texto lo dice, como Hitchcock es espectacular porque sabe provocar la imaginación. O sea, juega el suspenso y la imaginación. Hacen equipo. Y entonces uno se imagina todo lo que va a suceder. Hay mucho trabajo intelectual, ¿no? En sus películas. Ser creativo significa decir mucho con poco. Esa es la clave. Menos elemento material, más significativo. Cuanto menos. Es decir, todo símbolo tiene símbolo que tú tienes ya hecho culturalmente. Tiene parte material y parte de remitencia. ¿Ok? Parte que es significativa, que no es directamente material, sino que es, denota significado. Significante, significado. Todo signo tiene significante, tiene significado. La distinción entre los signos es también de más y menos entre ellos. Quiere decir que los más signos son los que significan más con menos. Menos elemento material, más contenido inmaterial. Lo de la medalla de la madre. Más que ayer, menos. Te amo más que ayer, menos que mañana. Bueno, pues los signos sí. Significar más con menos elemento material. Bueno, por lo mismo la imaginación. La imaginación no tiene elemento material en el objeto imaginado. Pero la clave está en que cada objeto sea más significativo, más remitente. Esa es la clave de la imaginación creativa. Si eso se trasladara
a las películas, pues las películas, si se traslada a las películas, pues son más dicientes. Pero claro, también ¿cómo serán más dicientes? Pues que el significado sea cada vez más profundo, no superficial, sea más humano, más trascendente, ¿no? Hay que poner el elemento material del cine a significar más en contenido humano, en contenido divino. Ok, se ve un poquillo eso. A ver, algo similar te pasa en el lenguaje, que es más lenguaje que los demás lenguajes. El lenguaje también tiene niveles, ¿no? La poesía es mucho más significativa, decía Aristóteles, que la historia. La historia es la mera narración de algo que ha pasado. Homero, Hesiodo, tal, ¿no? Pero la poesía no te narra lo que pasó, que a lo mejor puede ser una calamidad, sino que te dice lo mejor de lo que podía pasar. ¿Ok? Es decir, ¿qué sería mejor? Pues sería mejor este tipo de amor personal. Eso te dice la poesía. No una cosa dramática que pasó y uno se suicidó y tal y cual. Se ve, ¿no? Sí. Me parece que Aristóteles no dice que es lo mejor que voy a poder pasar, sino que es lo más perfecto que voy a poder pasar. Mejor o perfecto. No, creo que en ese caso Aristóteles, porque claro, sobre todo en su obra la poética está, creo yo, afirmando mucho sobre las tragedias, y las tragedias no nos conocen por su cosmología. Perfecto, pues ponle perfecto. Estoy de acuerdo. Es decir, ¿qué es más de acuerdo con la naturaleza humana? Con el contenido profundo del sentido humano. Bueno, pues lo que ha pasado, ese hecho histórico, o otra cosa. Pues otra cosa la puede describir no un historiador, porque a lo mejor esa cosa todavía no ha acaecido. O no la puede escribir un periodista que narra el acontecimiento de hoy, ¿no? Sino que te la puede contar un poeta que diga, ¿y si hiciéramos esto? ¿Vale? Vale, entonces pasamos a la razón.